Buenos días, mi nombre es Keila Díaz y a continuación daremos inicio a la unidad 4 denominada filtros digitales. Para iniciar con esta unidad hablaremos un poquito sobre qué es MATLAB. MATLAB es un entorno integrado de trabajo que permite el análisis y la computación matemáticos, interactivos de forma sencilla con más de 500 funciones matemáticas, estadísticas y de técnicas implementadas, así como la visualización a través de todo tipo de gráficos de ingeniería y científicos. También es posible con el módulo básico de MATLAB el desarrollo de algoritmos a través de lenguajes propios de programación que resulta ser abiertos, integrable con C, Excel y base de datos. Ya que sabemos un poquito sobre MATLAB, hablemos ahora sobre MATLAB en ingeniería biomédica. A continuación daré unos ejemplos de la utilización de este importante programa en ingeniería biomédica. Sabemos que por lo general las imágenes médicas se guardan como archivos de icon. Los archivos de icon utilizan extensiones de archivo .dcm. La compañía MathWorks ofrece la caja de herramientas para imágenes también incluye un amplio rango de funciones de las que muchas son especialmente apropiadas para las imágenes médicas. Un conjunto limitado de datos MRI ya convertidos en un formato compatible con MATLAB se incluye con el programa MATLAB estándar. Este conjunto de datos permite probar algunas de las funciones de generación de imágenes disponibles, tanto con la instalación estándar de MATLAB como la caja de herramientas para imágenes expandida. También daremos otro tipo de ejemplo como es el de usar metodologías basadas en la implementación de métodos matemáticos para el procesamiento de las señales. En la Universidad de Santander, Colombia, usaron MATLAB para poder medir la presión arterial, con el objetivo de estimar los índices de variabilidad del dominio, del tiempo y de la frecuencia. En el dominio del tiempo se estimó la presión arterial máxima, mínima y promedio de desviación estándar, y en el dominio de la frecuencia el índice de bajas frecuencias y de altas frecuencias. Las relaciones entre bajas y altas y de la potencia se desarrolló una aplicación usando el entorno integrado MATLAB, que implementa el algoritmo de Pan-Tompkins para la detección de los picos máximos de presión arterial y el método de Walsh para la estimación de la densidad espectral de potencia. La herramienta se validó usando 20 señales correspondientes a 13 mujeres y 7 hombres, entre los 12 y 87 años de edad, y se comprobó la similitud entre los resultados obtenidos a partir de las estimaciones de variabilidad de la presión arterial arrojada por las aplicaciones desarrolladas, a respecto de las estimaciones realizadas para los mismos índices usando software WinCPRS. Ya que sabemos lo importante que es MATLAB para el uso de la ingeniería biomédica, hablaremos un poco sobre el uso de ventanas y comandos. Lo cual MATLAB consiste en un entorno de ventanas con 3 partes. Ventana de comando. Es la ventana en la que se escriben las instrucciones que se quieren ejecutar. Ventana del área de trabajo y Workspace. La primera muestra el contenido de la carpeta de trabajo. La dirección de la carpeta del trabajo se puede cambiar mediante la barra desplegable que aparece encima de las ventanas. Y la ventana Workspace muestra información sobre las variables y objetivos definidos. Por último tenemos historia de comando. Esta ventana muestra los últimos comandos e instrucciones ejecutadas. A continuación tendremos una versión de MATLAB 7.6.0, en el cual nos muestra las 3 ventanas ya anteriormente mencionadas. Tenemos la ventana de comando, en el cual nos indica que aparecerán las variables de trabajo. Espacio de comandos. Aquí introduciremos las instrucciones en forma de comandos elementales. Tenemos la ventana del directorio actual, en el cual nos dice que en esa pestaña aparecerán los ficheros que tenemos en el directorio. Y por último tenemos la ventana del historial de comandos, que dicen que nos aparecerán las instrucciones más recientes. Claro está, esto está dependiendo de la versión, aparecerán los elementos de esta forma u otra. También tenemos que para que aparezcan todos los elementos a seguir, tenemos las sugerencias del menú Desktop, Load y luego Default. Aquí pasaremos a unos atajos usando el teclado, que son bastante importantes, la cual son las constantes y los valores especiales. Esto dependiendo del teclado nos da los comandos e instrucciones a seguir.
Tenemos como instrucción básica hel, o sea, hel, el nombre de la función se coloca hel y luego el nombre de la función. Aquí pasamos a tipo de versión, el cual es el 7.3.0 y vemos que no es mucho la diferencia al que mostramos anteriormente. Aquí podemos observar que en la línea superior del entorno de ventanas encontramos la barra de menú. Los menús Files y Edit son los habituales en cualquier programa en entorno Windows. Los menús Desktop y Windows permiten configurar el aspecto del entorno de trabajo. El menú Debug es de utilidad a la hora de programar en MATLAB. El menú Help permite acceder a la ayuda del programa y para obtener ayuda sobre orden interna de MATLAB. También podemos escribir en la ventana de comandos Help seguido del nombre de la instrucción correcta, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Aquí podemos observar otro ejemplo de la misma versión, 7.3.0, en el cual observamos que las cifras decimales en MATLAB se escriben con punto y no con coma, ya que la síntesis de las operaciones matemáticas habituales se pueden buscar en la ayuda Help, MATLAB Help o directamente apretando la tecla F1. Para guardar el resultado de una operación en una variable basta con escribir el nombre de la variable seguido del signo y igual de la operación que queramos realizar. Aquí podemos observar que las instrucciones was y was nos dan información sobre las variables definidas. La ventana workspace proporciona información adicional sobre las variables. También tenemos que podemos eliminar una variable con la instrucción clear, como lo ponemos en el ejemplo clear it was your variable de x y z. Aquí seguimos con otro ejemplo de ventana de directorio actual. Sabemos que la ventana de directorio actual lista todos los archivos en una carpeta de la computadora llamada directorio actual. Ponemos el ejemplo de que cuando deseamos cambiar los valores en el editor de arreglos se pueden agregar nuevos valores. Por ejemplo, si todavía no ingresas la matriz bidimensional C, ingresa el siguiente comando en la ventana de comandos, como lo podemos observar. Dice que el menú desplegable y botón browse del directorio actual. Aquí vemos cómo se expresa nuestra matriz. La ventana de directorio actual lista todos los archivos en el directorio actual. Puede cambiar el directorio actual o el menú desplegable con el botón de browse. Es lo que habíamos dicho, lo que nos explican en la imagen. Iniciamos con una pequeña guía de demostración en usos de MATLAB para tratar de entender un poquito más este programa. Él nos dice que iniciemos con unas pequeñas pruebas, el cual nos da ejemplo que en la pantalla de comando escribamos la matriz. A es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y debemos ver qué ocurre si repites la instrucción con punto y coma al final de la instrucción. Dice que miremos el espacio de trabajo workspace. Prueba ahora con B es igual a A'. ¿Qué hace el operador? También nos dice que si seríamos capaces de introducir las siguientes matrices, la que pone el ejemplo de X es igual y B es igual. Mira el espacio de trabajo y comprueba lo que tienes. Seguimos que él nos explica que en MATLAB cada objeto es una matriz. Un escalar es una matriz de X, valor absoluto. Un vector fila es una matriz de XN y un vector de columna es una matriz NX. Visto los ejemplos anteriores, ¿qué son los más generales posibles? Introduce un escalar, un vector fila y un vector columna. Seguimos que para obtener elementos dentro de una matriz, la filosofía, es siempre la misma. Primero se indican las filas y luego las columnas. Seguimos con el operador. Existe un operador básico en MATLAB. Este operador en dos puntos, punto y coma, tiene funciones 2 puntos. A. Localizar elementos dentro de una matriz. Lo visto anteriormente puede resultar bastante pesado. B. Generar vectores. Luego, localizar elementos. El uso es siempre el mismo. Valor inicial, incremento, valor final. Si el incremento es 1, se puede no indicar. Si quieren todas las filas o todas las columnas, se indica directamente con A es igual, A es igual, A es igual. Bueno, nos dan los ejemplos. ¿Cómo se realizaría? Luego genera en MATLAB la siguiente matriz y localiza usando el operador las matrices que se marcan. Este sería el paso B. El otro que se da bastante extendido en el proceso digital de señales es el generador de vectores. Dan los ejemplos.
vector del 1 al 100, pares de 0 a 50, vector temporal de 0 a 1 segundo en intervalos de milisegundos. Intenta generar ahora tú los siguientes vectores. Tenemos operaciones aritméticas. Cuando se explican matrices hay que respetar las reglas de operación. Error más común, que no se respetan. Por ejemplo, si tenemos A por B es el número de columnas A, debe ser igual al número de columnas B. Para sumar y restar deben tener la misma dimensión. Bueno, aquí nos da sobre la adición o suma, sustracción o resta, multiplicación, traspuesta, potenciación, división izquierda, división derecha, producto elemento, división elemento-elemento, elevar una potencia a un elemento. Bueno, una primera aplicación muy útil con lo que sabemos resolver sistemas de ecuaciones lineales a modo de ejemplo. Y si se puede poner en forma matricial en la siguiente forma: A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes X, el vector de la columna, y B es el vector de columna de coeficientes. Desplegando esa igualdad se llama X inversa por B. Seguimos con las operaciones aritméticas. Tecleamos en MATLAB, damos el inicio, el vector X tiene las soluciones G, X e Y. Este ejercicio los podemos resolver. Determina la traspuesta de B, la llamamos C, nos dan el ejemplo. Determina un vector que contenga los cuadrados de los primeros 20 números pares. Podemos limpiar la pantalla de comandos con las instrucciones CLAR. Pruébalo. Si queremos eliminar variables de la memoria CLAR, A es lo que queremos eliminar. Si las queremos eliminar todas, tecleamos CLAR. Ok, aquí seguimos con las matrices especiales. Todas las instrucciones se manejan igual. Primero se definen el número de filas y de columnas. Por ejemplo, una matriz de unos de tamaños 3 por 2 sería 3,2. Otro ejemplo, un vector de fila con 20 ceros sería ceros 1,20. Cuidado si solo se usa un argumento n, se supone que es una matriz cuadrada de tamaño n por n. Por ejemplo, ponemos A es igual a 0, nos generará una matriz de tamaño 10 por 10. En las operaciones sobre matrices debemos tener cuidado en las instrucciones que se usará para el análisis de datos en la etapa del procesado de los datos cuando se hace un análisis de componentes principales PCA. Aquí tenemos otros operadores relacionales y lógicos. Operadores relacionales. Ok, aquí nos dan los ejemplos, nos explican. Dice que hay que tener cuidado con estos operadores porque se aplican todos los elementos de la matriz vector. Nos da un ejercicio, después nos deja operadores lógicos. MATLAB dispone de 3 operadores lógicos para combinar posibles condiciones. Tenemos el uso y el uso y lo que significa en MATLAB. A modo de ejemplo, si quiero saber qué elementos de una matriz X estarán entre 0 y 1, lo haría en la siguiente forma. Ahí nos deja un ejercicio. Genera una matriz X de números aleatorios usando RANDN de tamaño 0 por 3. Determine los valores entre 0 y 0,5. La instrucción muy útil en el análisis de datos es la instrucción fin. Utiliza la siguiente forma: A, B. Fin condición. Por ejemplo, si la matriz X quiere encontrar los valores cumplen con los mayores de 10, haría A.B es igual a fin, abro paréntesis, X mayor a 10. Devuelve un vector donde se indica filas y un vector B que indican las columnas. Celdas y texto. MATLAB dispone de otro tipo de elementos que nos dan a aparecer en este curso. Las celdas, estos elementos son como matrices, pero en los que en cada elemento de celda se puede definir cualquier cosa, matriz, texto, etc. La instrucción para definir una celda de tamaño mxn es cel m entre paréntesis n. A nivel de ejemplo, quiero definir una celda de tamaño 2x2 con diferentes elementos. Ejecuta las siguientes instrucciones. Ahí nos dicen cómo hacerlo. De ejemplo, hay que destacar las diferencias con cualquier matriz vista hacia ahora. Puedo tener diferentes elementos, textos y números. Y los elementos de las celdas no se hacen con los paréntesis, sino que se usan las llaves. Otro elemento que aparece en el ejemplo es el texto. Nos encontramos estos elementos al cargar los ficheros de datos al aparecer los nombres de las variables. Ahí nos dejan un ejercicio a realizar. Aquí nos dan algunos comandos. Dice, si un vector de la longitud del vector, devuelve el número de filas y de las columnas de las matrices, y así sucesivamente.
Ok, también tenemos la ventana de gráficos. La ventana de gráficos se lanza automáticamente cuando solicita una gráfica. Para demostrar esta característica, primero se crea un arreglo de valores. X es igual 1, 2, 3 a una matriz. Recuerde que el punto y coma suprime la salida del comando. Sin embargo, la ventana del área del trabajo aparece una variable nueva. Ahora cree una lista de valores. Para crear una gráfica, use el comando plot. Tenemos que en las instrucciones plot nos permite representar los valores de un vector. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Produce el gráfico a la derecha se representan los valores de x frente al número de componentes del vector. Obsérvese que el punto y coma después de una instrucción hace que se muestre el resultado de la misma. También tenemos que produce una ventana en el gráfico de la derecha se representan los valores de seno frente al vector x. La opción R produce una línea roja punteada. Otras opciones para las instrucciones plot aparecerán ejecutadas en la ayuda de help plot. Aquí tenemos que produce gráfico hacia la derecha de la misma ventana en el anterior que en la anterior. Las instrucciones hold on permite hacer un gráfico sobre otro anterior sin borrar este. Sin esta instrucción el gráfico anterior habría desaparecido. Las instrucciones hold off produce el efecto contrario. Aquí seguimos con la guía que ya habíamos mencionado anteriormente, cual nos dice que es un lenguaje, MATLAB es un lenguaje que ofrece gran cantidad de posibilidades gráficas. Aquí solo explicaremos las más sencillas. Se pueden modificar todos los parámetros del gráfico usando las instrucciones, pero hay un modo más fácil, el cual es A. En la pantalla de la gráfica pulsa el icono. B. Seguidamente pulsa 2 veces rápido sobre cualquier elemento de la gráfica, abriéndose el menú donde se puede modificarlo todo. MATLAB por defecto siempre usa la misma ventana gráfica. Si queremos hacer otra figura y en MATLAB no la quite, no la borre, la anterior hay que usar la instrucción figure sin argumentos antes de hacer la nueva. También si queremos ahora cerrar las pantallas gráficas, se usa close, donde I es el índice de la pantalla que queremos cerrar. Si queremos cerrarlas todas, usaremos close all. Si queremos borrar todo, usamos if. Ahora queremos comparar los resultados en la misma gráfica. Para ello se usa la instrucción all on. A partir de esta instrucción todas las gráficas irán a la misma pantalla. Para desactivarlas se usa all off. También tenemos que si se quiere dividir la pantalla de gráficos en varias partes, para poner diferentes resultados, la forma de hacerlo es de la instrucción subplot mns, donde m, n y s son parámetros. Para entenderlo se considera la división de la pantalla como una matriz. M es el número de filas y n es el número de columnas, siendo s el índice que indica en qué división va la siguiente figura. Se muestra la división de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Teclea los siguientes ejemplos. Bueno, aquí nos dejan algunos ejemplos para poderlos realizar y tener más habilidad sobre el compartir imágenes. Se puede combinar diferentes tipos de teclea el siguiente ejemplo y observa el resultado. Lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que si quieres hacer algo sobre alguna gráfica, primero lo tienes que indicar en MATLAB, la gráfica mediante esta instrucción. Aquí nos la dejan. Si se quiere imprimir una gráfica para luego hacer un documento, por ejemplo, insertar en un Word, las instrucciones directas es print. Aunque tenemos otra opción más fácil, en el menú de la pantalla gráfica seguimos la secuencia File Save y ahí tenemos un montón de opciones. Hablamos de ficheros, MATLAB nos dice que podemos cargar diferentes tipos, el cual utilizar es la instrucción load para los ficheros .mat, .dat, .txt. Para los ficheros Excel, INRAD para imágenes. Más fácil es usar el asistente de MATLAB que nos facilita la tarea. La secuencia a seguir es Fast Import de Data. Se nos abrirá en un menú típico de búsqueda de archivos y cuando nos encontraremos en él, tendremos algo parecido a lo siguiente de la pantalla. Esto puede cambiar diferente de cada versión, pero lo más probable es que te salga de la siguiente manera. Cuando deseamos guardar nuestro trabajo al terminar, usamos la instrucción SAV de la siguiente forma. SAV variables a guardar y nombre del fichero. Tenemos las opciones. Por ejemplo, si usamos SAV A,
de rollo, guardaremos la variable a en el fichero rollo, .mat, punto y coma. Si no especificamos ninguna variable, guardará todas. A continuación se muestran las opciones de tipo de datos guardado y versión de MATLAB que podrías leer en el fichero guardado.